A continuar con este tema. Así es. Vamos a hablar con un dirigente de Juntos por el Cambio, de un departamento que le aportó a Juntos por el Cambio y a Juez una ventaja muy importante. En términos porcentuales, el departamento que más diferencia sacó fue Marcos Juárez. Siempre le aporta. Siempre le aporta a Juntos por el Cambio mucho. Bueno, fue un poco el laboratorio de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Así es. ¿No? El nacimiento de Juntos por el Cambio podría llegar a darse, el kilómetro cero fue Marcos Juárez. Sí. Bueno, Pedro de la Rosa es candidato a diputado nacional, intendente de la localidad de Marcos Juárez, de allí surgió, y está en comunicación con nosotros. Pedro, ¿cómo va? Buenas noches. A ver si lo tenemos. Audio. El audio lo recuperamos a Pedro, ahí está, lo veíamos, no tenemos audio, a ver si lo podemos recuperar. Pedro, ¿nos escucha? Bueno, mientras acomodamos allí, bueno, un lugar, un distrito, Marcos Juárez, que naturalmente está muy identificado con Juntos por el Cambio, le dio, como decíamos, una ventaja más que significativa al Juez, y bueno, por supuesto, eso le ha valido también el reconocimiento para que hoy encabece la lista de diputados nacionales por el lado de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver si lo tenemos a Pedro, si lo escuchamos. Pedro de la Rosa, ¿cómo le va? Bueno, a ver. Bueno, tenemos un problemita técnico allí. Decíamos, bueno, los sucesivos resultados de la Rosa en Marcos Juárez le ha valido justamente un reconocimiento que estuvo también en la previa, en las elecciones provinciales, cuando hasta último momento aparecía al tope de la lista de legisladores en la lista Sábana. Claro, exacto. Fue uno de los capítulos que generaron ruido, ¿no? Claro. La conformación de la lista Sábana con Pedro de la Rosa, que estaba en un momento número 1 y después terminó yéndose él mismo a último momento. Pero bueno, eso no hizo mella en el resultado de Juntos por el Cambio en Marcos Juárez, ¿no? Porque claro, a pesar de lo que ocurrió en la conformación de la lista, bueno, no generó un resultado adverso ni un resultado que acortara las distancias entre las dos principales fuerzas políticas. También una cuestión, por ejemplo, en Río Cuarto, ¿no? que se mencionó mucho, que formó parte de los análisis, el hecho de que Juntos por el Cambio no tuvo representantes en puestos expectables para la legislatura, y aún así Juntos por el Cambio ganó la elección y ganó el tramo de legisladores, ¿no? Claro. Y de legisladores departamentales. Los dos. Con lo cual terminó siendo un elemento que no influyó de manera decisiva en la conformación de las listas legislativas en los resultados por sector geográfico, ¿no? Exacto, claramente. Exacto. Que haya o no dirigentes en cargos expectantes de arriba, protagonistas en las listas, bueno, no terminó siendo decisivo en la elección, como tampoco terminó siendo decisivo la aparición de Llamosas en el número 1 en el departamento Río Cuarto, ¿no? Exacto. Bueno, a ver si lo tenemos. Pedro, ¿nos escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos perfecto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por estar allí. Bueno, Pedro, primero le quería preguntar qué lectura hace de lo que ocurrió el domingo. Destacábamos el aporte de Marcos Juárez a la candidatura de Luis Juez, que realmente tuvo un resultado muy favorable en ese departamento que usted representa, ¿no? Bueno, la verdad que Marcos Juárez siempre fue favorable a Juntos por el Cambio. Será por el rechazo de que el mismo cordobés le tiene a un gobierno que no provincial, pero sí muy relacionado con el actuar del gobierno nacional, y siempre le da el espaldarazo, creo que a Juntos por el Cambio. Además de tener intendentes como Matías Godenovich o el mismo Carlos Cariñano, que fue elegido legislador departamental. Y después, bueno, es una acción en forma conjunta. Y Pedro, ¿cómo ve para adelante lo que viene en las PASO? ¿Cree que, Juntos por el Cambio por un lado va a poder mantener este caudal de votos y no parece tenerla fácil la lista específicamente de Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, hay una... yo creo que el caudal de votos para Juntos por el Cambio se va a mantener. Córdoba es un distrito afín a un pensamiento
republicano, federal y quiere un cambio siempre a nivel nacional. Pasó con Mauricio Macri, pasó con cuando en las distintas votaciones que tuvimos para legisladores y para diputados nacionales y senadores. Es una provincia que quiere siempre tener una actividad preponderante en el nivel nacional y quiere que no estar tan dependiente en forma económica de gobiernos centrales como el de Buenos Aires. Eso creo que es la característica que tiene el votante cordobés. Y con respecto a si la tenemos difícil con respecto a Rodríguez Larreta, yo estoy convencido de que siempre el voto es un voto pasional, es un voto donde rige más la pasión y la emoción que la razón. En un contexto nacional donde tenemos una inflación del 140 o del 150 proyectada anual, donde hace 4 años que un gobierno no hace lo que tiene que hacer y están en puja permanente, en una puja interna y no avanzamos y somos cada vez más pobres, es lógico pensar que la gente quiera de un plumazo borrar lo que tiene y que de un día para el otro cambie la realidad en la que estamos viviendo. Es el voto emocional, el voto que uno realmente desea. Ahora, del deseo al poder hacer, creo que hay un camino para recorrer bastante largo y que coincido yo con Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a que en la situación que nos encontramos los argentinos, cualquier cambio brusco que tengamos, podemos volver a caer en el error que cometimos y tener una crisis social que hay que saberla manejar muy bien. Yo creo que hay que hacer consensos en el país para poder lograr los cambios en las leyes que Argentina necesita. Ujú. Yo creo que hay un grupo en el Partido Justicialista, en el Partido Peronista, que representa el republicanismo, el federalismo, donde ahí se encuentra Pichetto, Puerta, Urtubey, el mismo gobernador Schiaretti, que es el peronismo donde se puede dialogar, un peronismo federal, un peronismo republicano, donde está más maduro en el consenso de poder lograr 10 puntos o 12 puntos de políticas de Estado que se mantengan en el tiempo. Si se puede lograr eso, es mucho más fácil lograr las reformas estructurales que queremos. Ujú. Por eso yo creo que realmente Horacio no está equivocado siempre y cuando se mantenga, por supuesto que hay que tener mucha firmeza en las decisiones que uno tiene que tomar en el estado que está el país. Ujú. Si el país tuviese, perdóname que yo no, te interrumpa, tuviese muchas reservas en el Banco Central y tuviese una población donde el 80 o el 90% de su población haya terminado la secundaria y el 70 o el 65% un terciario y universitario, entonces podríamos estar afrontando medidas, creo que, extremas para poder afrontar una crisis y salir mucho más rápida. El país no vive esa realidad. El país tiene hoy 0 de reservas en el Banco Central y está pasando la gorra en los ámbitos internacionales para ver si le prestan un peso. Y es dramática la situación. Ujú. Yo creo que cualquier cambio brusco que tomemos podría desembocar en alguna otra crisis que los argentinos en este momento no estaríamos deseando. Pedro, cuando habla de cambio brusco, uno piensa la figura de Milei, pero también podría ser la figura de Patricia Bullrich. Podría ser la figura de Patricia, aunque mucho más atenuada que la de Milei. Yo creo que Patricia tiene un coeficiente intelectual o inteligencia que todo el mundo ya la conoce. Es una mujer muy hábil, muy creyente en lo que piensa, pero todavía no ha manifestado cuál es el
el carácter que le va a dar a su gobierno en cuanto a esa firmeza. Si ella se mantiene en la firmeza que está manifestando, el miedo es que volvamos a sufrir, si los cambios son bruscos, crisis como la que hemos vivido y que no seamos capaces de soportarlas en el tiempo. Eh, Ojalá esto se disipe en poco tiempo, pero yo veo dos caminos dentro de Juntos por el Cambio para llegar siempre al mismo objetivo, ¿no? Ser un país normal, ser un país creíble, ser un país previsible en el tiempo y que por lo menos los habitantes y nuestros hijos no tengan el pensamiento de que en otro país se puede llegar a generar mejor futuro y se van porque nosotros no somos previsibles. Ese es el objetivo de los dos caminos. Ujú. Uno es con una ladera un poco más atenuada, a lo mejor con un poco más de tiempo, y la otra es una escalera mucho más brusca, donde el esfuerzo es mucho mayor, pero por supuesto llegamos más rápido. ¿Cuál es el mejor camino? Yo creo que el consenso con actores de otros partidos políticos, donde el más fuerte y el más grande es el justicialismo republicano, federal, que representan los nombres que yo ya te dije, y formar dentro del Congreso de la Nación un bloque del 60 o el 70% donde podamos discutir leyes de cambio, donde yo creo que ese sector del peronismo está ávido y ya está maduro para procesar esos cambios en lo laboral, en la justicia, en el sindicalismo, en lo económico, en lo educativo, y entonces empezar a caminar un país y una senda y donde haya un Congreso de un 60 o un 70% que cambie esas leyes y resista cualquier embate sobre el cambio de las mismas y seamos un país previsible en el tiempo y podamos caminar como lo es Uruguay. Ujú. Uruguay lo logró, Paraguay lo está logrando y nosotros no podemos ponernos de acuerdo para eso. Creo que eso es creo que es el camino que tenemos que tomar. Pedro, está teniendo un nivel de virulencia verbal bastante importante la interna de Juntos por el Cambio. Eh, ¿Cree que hay vuelta después de eso? ¿El día después de las PASO se pueden juntar a hacer una campaña en conjunto? Y otra cuestión más, ¿esta virulencia no está siendo funcional al oficialismo? Yo creo que la violencia verbal, bueno, se puede atenuar. Por ahí hay palabras desafortunadas que se dicen y a lo mejor no se piensan. Yo creo que sí, que hay vuelta. El que gana las PASO el 13 de agosto, gane quien gane, el resto acompaña. No tenemos otra vuelta. Muchos agoreros decían que Juntos por el Cambio se iba a romper, que íbamos a estar todos separados, que íbamos a estar todos desunidos y que íbamos a formar otros partidos para favorecer. Eso no ocurrió. Y creo que después del 13 de septiembre, gane quien gane, Juntos por el Cambio va a seguir esa senda, porque el concepto que tenemos todo, y creo que la señora Carrió, Lilita Carrió, es la abanderada de llevar este mensaje, es la República. No podemos dejar de pensar en que todos Juntos por el Cambio está pensando en el respeto a las instituciones, en el respeto a las libertades individuales, en el respeto a muchas cosas que en el gobierno de Cristina, de Néstor y de Alberto Fernández muchas veces se dejaron de lado. Ujú. Por lo tanto, creo que Juntos por el Cambio va a seguir, gane quien gane. Creo que por ahí hay palabras que se utilizan y a veces escapan. Creo que en vez de formular una palabra como la de frustración o la de fracaso, habría que decir equivocación o yerro, porque son palabras que ya se han admitido con respecto a lo que pasó en el gobierno de Mauricio en el de 2015 y el 2019, pero estoy seguro que todos Juntos por el Cambio va a ir atrás del ganador y vamos a volver a ganar la nación para que para que en este año, el 10 de diciembre, volvamos a ser gobierno y nos encaminemos
con consensos con algunos sectores políticos, hacer un país normal, previsible, creíble, para que nuestros jóvenes no se vayan al exterior y piensen en Argentina, porque acá quedándose con esas reglas de juego tienen un futuro. Nada más. Pedro, en la carrera de las PASO, y por supuesto que va a tener una lista de Juntos por el Cambio enfrente, ¿arranca de atrás su carrera con respecto a la otra lista pensando en el voto, por lo menos lo que dicen algunas encuestas de Bullrich sobre Larreta en Córdoba? Sí, supuestamente sí. Uno, por supuesto, que uno tiene la convicción siempre de pensar qué es lo mejor, cuál es el mejor camino para llegar a un resultado común. Uh-huh. Yo creo que el camino para llegar al resultado común es tener el consenso de otros sectores políticos, porque es el cinturón de seguridad que nos va a dar para no salir eyectados del asiento cuando nos tengamos que detener muy bruscamente o tomar una decisión muy fuerte o antipopular, porque hay que tomarlas y hay que tener consenso. Cuando uno toma una decisión de esa, creo que tiene que haber un acuerdo del otro lado para generar un acuerdo político y no empezar a generar un descontento social que después termine en algo que nosotros nunca queremos. Para mí ese es el camino. Uh-huh. Ahora hay gente que piensa que el camino es otro, y bueno, si el voto popular después del 13 de septiembre se decide por uno o por otro, acompañaremos. Yo creo que Horacio tiene, a ver, la autoridad, porque hace 16 años que está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los primeros 8 con Mauricio, después los otros 8 le tocó a él ser el candidato, el jefe de gobierno, y creo que han transformado Buenos Aires. Tiene la autoridad para hablar de seguridad. Buenos Aires se ha convertido en una de las mejores, en unas ciudades seguras de toda Latinoamérica. Tiene la autoridad para hablar de educación, porque las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires superan en creces la calidad educativa que la de provincia y la de cualquier otra provincia de la Argentina, provincia de Buenos Aires estoy hablando. Uh-huh. Tiene autoridad para hablar de salud, tiene autoridad para hablar de economía. Le sacaron 35.000 millones de pesos de presupuesto hace 2 años atrás y sin embargo pudo manejarla, como aumentando impuestos, pudo manejarla bien. Y Buenos Aires se ha transformado. El conurbano bonaerense mira a Buenos Aires con envidia y por supuesto quisiera que toda esa experiencia que ha tenido esa ciudad se transmita no solo en el Gran Buenos Aires, sino también en todo el país. Está bien. Y también creo que Horacio va a ser un gobierno federal, un gobierno más dirigido a las provincias, donde hoy lamentablemente las provincias tienen un ahogo impositivo muy grande que no las deja desarrollar, en detrimento de ellas para beneficio de todo ese AMBA que lamentablemente nos está comiendo. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto dialogar con usted. No, por favor, gracias a ustedes por dejarme expresar y bueno, ya llevaremos estas palabras a todo el ámbito provincial y si la gente nos acompaña, bueno, mejor. Así que muchas gracias por hacerme participar. Muy gracias, amable. Pedro. Hasta la próxima, gracias. Bueno, ahí estaba Pedro de la Rosa, que encabeza la lista de diputados, de candidatos, o precandidatos en realidad, a diputado nacional, por la línea de Horacio Rodríguez Larreta. Va a enfrentar por la otra línea de Patricia Bullrich al número 1, que es Luis Picat, intendente de Jesús María. Así es. Del norte de la provincia. Bueno, los dos de sectores productivos, si se quiere, ¿no? Tanto de la Rosa como Picat. Bueno, veremos, uno del PRO, el otro del radicalismo. Así es. Allí se va a dirimir esta interna, que, bueno, en la previa, le preguntábamos recién, en la previa parece salir con alguna ventaja la lista de Patricia Bullrich. En Córdoba. En Córdoba. En Córdoba, ¿no? En Córdoba. Así es.
Bueno, llegamos al final de Así Entre es. Líneas. Hemos hablado de la elección nacional, de la elección provincial, de el resultado aquí en Río Cuarto y de la lectura que el propio gobierno municipal está teniendo de lo que ocurrió el domingo aquí en la ciudad y en el departamento. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días a las 21 como siempre. Adiós. Chao.